Referencia: acción de tutela promovida en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena por atentar contra los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada. Por lo anterior, acudo ante este tribunal de la Sala Penal del Tribunal de Cartagena con la finalidad de instaurar acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, por la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada y cualquier otro que se demuestre al incurrir en defecto fáctico al emitir la decisión del 15 de diciembre de 2023, en sede de segunda instancia, por medio de la cual accedió a la solicitud de restablecimiento del derecho sobre el bien inmueble identificado con el FMI 060-47396 y todos aquellos que de éste derivan. Y, sinopsis de la acción constitucional de tutela. La presente acción constitucional busca que se deje sin efectos la decisión emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena de fecha 15 de diciembre de 2023, por medio de la cual el mencionado despacho, en sede de apelación, revocó la decisión el Juzgado 12 Penal Municipal de Cartagena en la cual se negó el restablecimiento del derecho solicitado por la representación de víctimas y coadyuvado por la Fiscalía 55 Seccional de Cartagena y en su lugar, ordenó suspender el poder dispositivo sobre el bien inmueble identificado con el FMI 060-47396 y todos aquellos que de éste derivan. Se evidenciará en el curso de la presente acción constitucional que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena desatendió, omitió e ignoró la realidad probatoria, incurriendo con tal actuar en una vía de hecho por defecto fáctico pues no existen elementos de prueba en los cuales se observe relación entre el bien respaldado con el certificado de tradición 060-108-112, propiedad de los Grau Torres, y el 060-47396, adquirido por el señor Víctor del Río, QEPD. Y mucho menos que exista mérito suficiente para suspender el poder dispositivo de este último inmueble pues no existe elemento de prueba alguno que demuestre que el mismo se adquirió como consecuencia de alguna actividad ilícita. En concreto, se evidenciará que en el presente asunto no existe prueba que acredite objetivamente la procedencia del restablecimiento del derecho como lo exige el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que y se restableció el derecho por unos hechos que datan del año 1971. Los hechos, que datan del año 1971, cuestionan el actuar de mi padre Víctor del Río, quien además falleció desde el año 2004, por lo que se nos involucra a sus sucesores, heredándonos la causa penal que pretende ser endilgada a nuestro padre, desdeñando así el concepto de intemporalidad del restablecimiento del derecho y conceder indefinidamente una suspensión del poder dispositivo completamente improcedente. 2. En las escrituras del inmueble adquirido por Juan Antonio Grau Torres las medidas son encabullas y el juez afirmó, sin ninguna base, que el predio tenía una extensión de 200 hectáreas. A pesar de la claridad que existe en las escrituras públicas 249 de 1946 y 395 de 1948, en las que se evidencia que el señor Juan Antonio Grau Torres adquirió el predio Guayepó con una extensión medida en cabullas, medida costumbrista, el juez quinto penal del circuito, sin prueba alguna, afirmó que su predio tenía una extensión de 200 hectáreas, sistema internacional de medición, a efectos de sustentar que, a pesar de las ventas posteriores, el predio aún cuenta con más de 95 hectáreas que se ubican sobre el predio Chimá, aun cuando no existe dictamen pericial del Instituto Nacional de Meteorología, INM, única entidad avalada por el Consejo de Estado, en el que clarifique la verdadera extensión del inmueble adquirido por el señor Juan Antonio Grau y mucho menos uno que advierta que éste está ubicado sobre el inmueble Chimá. Peor aún, con tal afirmación desafió las reglas matemáticas, pues la CP 606 de 1974 y 1568 de 1975 establecen que el señor Juan Antonio Grau Torres vendió un total de 115 hectáreas, es decir, que según las cuentas realizadas por el juez el predio tendría 85 hectáreas y no 95 como erradamente lo afirmó para sustentar la decisión, con lo cual se hace aún más evidente la desatención de los elementos materiales probatorios sobrantes en la actuación. 3. Existe ausencia total de tipicidad objetiva, pues el señor Víctor del Río no era la persona encargada de declarar los linderos del inmueble.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena omitió advertir que no existe prueba alguna que acredite que mi padre cometiera un ilícito, pues la Escritura Pública 861 de 1971 aportada por la parte solicitante demuestra que mi padre adquirió lo que objetivamente el señor Ángel María González Valiente declaró dar en venta, siendo mi padre un simple comprador. Por tanto, no tenía potestad para declarar los linderos del inmueble y mucho menos inducir en error a funcionario alguno. En tal sentido, es imposible que sus herederos tengamos alguna relación con ese hecho. 4. Las discusiones son de índole civil, sin embargo, como los hechos son de 1971 y están prescritos, se acudió a la vía penal. Ignoró el despacho los elementos aportados por la defensa que acreditan que el señor Víctor del Río, tras la compra de la posesión, ha sido ejercida pacíficamente desde el año 1971, con lo cual se evidencia que la discusión que se suscita en este asunto es de carácter civil. Sin embargo, ante el evidente acaecimiento del fenómeno de la prescripción, se recurre a esta vía penal apelando erradamente a la intemporalidad del restablecimiento del derecho. Tampoco tuvo en cuenta el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que las decisiones emitidas por el Juzgado II Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena aportadas por la parte solicitante, en forma alguna reconocieron que el predio Chimá estuviese ubicado sobre el predio Guayepo, pues aquellas decisiones se limitaron a expresar que existía una controversia que debía ser resuelta por la jurisdicción civil, en atención a la última ratio del derecho penal. Desde el momento de la adquisición, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena sabe que el bien proviene de una declaratoria de posesión, por lo que no existe inducción en error. Desconoció el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que el certificado de tradición del inmueble 060-47396, Chimá, aportado por la parte solicitante demuestra que no es cierto que mi padre se adjudicara el derecho de propiedad y dominio completo del inmueble, pues la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena siempre ha tenido claro que lo adquirido por mi padre provenía de una declaratoria de posesión, tal como lo demuestra el ítem complementación. Además, omitió que para el año 1971 la inscripción de la denominada falsa tradición era legal y válida. Se omitió por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres han promovido controversias polisivas que han sido desestimadas por su imposibilidad de prosperidad. No tuvo en cuenta el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena todos los elementos materiales probatorios aportados por la defensa en las cuales se demostraban todas las controversias polisivas que han sido promovidas por los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, siendo cada una de ellas desestimadas al ocasionarse el fenómeno de la caducidad, por lo que se evidencia la instrumentalización del derecho penal para obtener un restablecimiento del derecho a todas luces improcedente. 7. El juzgado accionado igualmente ignoró que, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el señor Víctor del Río tenía inscrito el predio Chimá desde su adquisición. Del mismo modo, el juzgado accionado ignoró los elementos materiales probatorios que demuestran que ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el señor Víctor del Río inscribió formalmente este inmueble Chimá desde la compra de mi padre, en tanto que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, lote Guayepo, pretendieron inscribir un plano que no correspondía a la realidad y que se superponía al inscrito por mi padre. Lo anterior, a pesar de que el inmueble 060-108-112, Guayepo, se encuentra respaldado catastralmente en una ubicación completamente distinta al predio Chimá, situación que también fue ignorada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena. Por tanto, es claro que con tales omisiones probatorias se emitió una decisión que contraría los elementos de prueba obrantes en la actuación, otorgando la suspensión del poder dispositivo a todas luces improcedente, con lo cual se afectan los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada. En virtud de la mencionada vía de hecho, se solicita a este respetado estrado que acoja las siguientes. 2. Pretensiones. Primero, dejar sin efecto la decisión del 15 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, por medio de la cual declaró procedente el restablecimiento del derecho provisional respecto del FMI 060-47396 y todos aquellos que de éste derivan, al observarse que al proferir dicha decisión incurrió en defecto fáctico. Segundo,
Consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena a que emita una nueva decisión respecto del restablecimiento del derecho provisional que atienda a la realidad probatoria de este asunto. Tercero. A lo extra y ultra petita, atendiendo los lineamientos de la Corte Constitucional previstos en la sentencia T-634 de 2017. Free, requisitos de procedencia de la presente acción constitucional. Por regla general, las decisiones de los jueces son ajenas a la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución Política. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional en diversas oportunidades ha enlistado una serie de eventos en las cuales dichas providencias resulten manifiestamente arbitrarias al punto que configuren causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 hectáreas establecido como requisitos generales de procedencia contra decisiones judiciales las que abordaré inmediatamente para mayor celeridad. Y, la cuestión revista evidente relevancia constitucional, es evidente que el presente asunto tiene relevancia constitucional, en la medida que la decisión del juez quinto penal del circuito de Cartagena omitió, ignoró y contrarió los elementos de prueba obrantes en la actuación, concediendo de forma indefinida una suspensión del poder dispositivo a todas luces improcedente del inmueble FMI 060-47396 vulnerando con tal actuar mis derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada, destacando igualmente que tal decisión afecta a más de 40 terceros intervinientes que también son poseedores del inmueble. 2. Se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Para el presente caso, si se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, pues la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena se emitió con ocasión de un recurso de apelación a la decisión del Juzgado 12 Penal Municipal de Cartagena. Visto así, es claro que las providencias que resuelven apelaciones de auto no son susceptibles de recurso alguno. Adicionalmente, así lo hizo saber el juez quinto penal del Circuito de Cartagena al emitir su decisión el 15 de diciembre de 2023. 3. Que se cumpla el requisito de inmediatez. Se cumple el requisito de inmediatez pues la decisión data del 15 de diciembre de 2023 y hasta la fecha el lapso transcurrido, teniendo en cuenta la vacancia judicial del año 2023, ni siquiera es superior a 15 días hábiles. 4. Si es una irregularidad procesal, debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna al punto que afecte derechos fundamentales, no aplica para el presente asunto, pues lo debatido es un defecto fáctico y no procesal. V. Se identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y se hayan alegado en el proceso judicial. En el acápite 11 denominado motivos por los que incurre en defecto fáctico el juez quinto penal del Circuito de Cartagena, se desarrollará ampliamente las acciones y omisiones concretos por los que la decisión tomada genera vulneración de derechos fundamentales. Adicionalmente, al revisar el recuento de las actuaciones surtidas, se verá que se alegó en el proceso las diversas falencias que contaba la solicitud de restablecimiento del derecho, siendo todas ellas igualmente omitidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito. B. No se trate de sentencias de tutela. Lo debatido en este asunto corresponde a la apelación de un auto que resolvió una solicitud de restablecimiento del derecho según dispone el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, por tanto, es claro que no se trata de una sentencia de tutela. Ahora bien, en cuanto a los requisitos específicos o especiales de procedibilidad, el mismo alto tribunal exige que se acredite cuando menos uno de los siguientes defectos, y, orgánico. Cuando el juez carece de competencia para proferir la providencia. 2. Procedimental absoluto, cuando el funcionario actúa al margen del procedimiento establecido. 3. Fáctico, cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del sustento legal aplicado. 4. Material o sustantivo, cuando se resuelve con base a normas legales o constitucionales inexistentes o existe una evidente grosería entre los fundamentos y la decisión. V. Error inducido, cuando el funcionario fue víctima de engaño por parte de terceros y aquello lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. B. Decisión sin motivación, cuando el servidor incumple el deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos en que sustenta su decisión. 7. Desconocimiento del precedente y
8. Violación directa de la Constitución. Como viene subrayado, para el presente asunto se cuestiona la decisión por incurrir en defecto fáctico, aspectos que se abordarán posteriormente en el curso de la presente acción de tutela. 4. Antecedentes. En primer lugar, debo anotar que el suscrito es heredero del inmueble denominado Chimá, el cual se identifica con el FMI 060-47396 ubicado en el corregimiento de Arroyo de Piedras, el cual fue obtenido como consecuencia de una masa sucesoral dejada por mi padre, el señor Víctor del Río, tal como lo reconociera el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena al interior del radicado 0484 de 2004. Inscrita en el folio mediante anotación número 46 del 11 de febrero de 2016. El predio en mención ha estado en posesión pacífica desde la compra realizada por mi padre y hoy por sus herederos desde el año 1971 cuando mediante escritura pública número 861 expedida por la Notaría Tercera de Cartagena la adquirió al señor Ángel María González Valiente. Sin embargo, desde el año 2008, el predio ha sido objeto de diversas controversias policivas promovidas por los hermanos Rafael, Genaro, Carmelo y Petrona Grau, quienes han insistido ser propietarios de dicho inmueble, toda vez en su sentir el predio ocupado por mi familia y por mí, supuestamente hace parte de uno que fuera dado a ellos en herencia por su padre el señor Juan Antonio Grau Torres, denominado Guayepo y que se identifica con el FMI 060-108-112, por lo que estiman que se ha invadido y ocupado de hecho el predio en comento. No obstante, dichas pretensiones siempre han sido desestimadas, pues las inspecciones de policía de Arroyo de Piedras y de Bayunca en diversas oportunidades han reconocido, tras decisiones de diversos despachos judiciales mediante acciones de tutela, la caducidad de la acción policial siendo la última de estas, emitida tras decisión del 26 de enero de 2022 proferida por el Juzgado 13 Civil Municipal al interior del radicado 13001400301320202000500, en la que ordenó archivar la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho al evidenciarse la caducidad de la acción. Es así como luego de dichos procedimientos policivos, nace el proceso penal identificado con el radicado 130-0160-01-1282-0225-7607 adelantado ante la Fiscalía 55 Seccional de Cartagena, promovido por los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, en el que supuestamente indican que el predio adquirido por mi padre Víctor del Río, QEPD, lo fue como producto del delito de fraude procesal, pero cuya denuncia se encuentra dirigida en contra del suscrito, de mi madre Adelina Quintana del Río y mis hermanos Carlos y Rubén del Río Quintana. V de la solicitud de restablecimiento del derecho. Iniciada la indagación, entre los días 10 y 18 de agosto de 2023 se ventiló ante el Juzgado 12 Penal Municipal de Cartagena una solicitud de restablecimiento del derecho promovida por los apoderados de las presuntas víctimas y coadyuvado por la Fiscalía, en la cual pidieron al juez que decretara la suspensión del poder dispositivo del bien inmueble identificado con el FMI 060-47396 y todos aquellos que de él se derivan. Como sustento de la petición aluden que su padre adquirió el predio de manos del señor César Fallat según escritura pública 294 del 4 de marzo de 1946, compraventa, y escritura 395 del 21 de abril de 1948, aclaración de linderos, ambas de la Notaría 2 de Cartagena. Refiere que con la muerte de su padre, sus herederos adelantaron un proceso de sucesión ante el Juzgado 1 de Familia de Cartagena, con el radicado 0019 del 2009, el cual consta en la anotación 5 y 6 del pluricitado registro de matrícula inmobiliaria, donde se le adjudica a estos herederos el predio en cuestión e igualmente a un tercero se le materializa la adjudicación pues se reconoce en el mismo una venta que en su momento había hecho el padre quien fue la persona que falleció el señor Juan Antonio Grau. Alude que dicha venta consta escritura 606 del 21 de abril de 1948 en la cual se materializó una venta parcial a la empresa agropecuaria Altamira Ltda. No obstante, en su sentir, indica que de forma paralela se suscribe la escritura pública 537 en la que el señor Víctor del Río adquiere un predio o posesión de los señores Ángel María González Valiente,
José Herrera Hernández, Felipe Herrera Hernández y Pablo Herrera Hernández, quienes declararon que poseían un lote de terreno, finca denominada Chimá, en el corregimiento de Arroyo de Piedras de 80 hectáreas, inscrita en la Notaría 2 de Cartagena e identificado con el FMI 060-47369. Sin embargo, aclara que en dicha escritura no existía un lindero que fuese con salida al mar, leyendo los linderos contenidos en dicho instrumento público. Continúa su intervención explicando que mediante escritura pública 861 del 19 de julio de 1971 de la Notaría 3 de Cartagena, el señor Ángel María González Valiente da en venta al señor Víctor del Río un total de 43 hectáreas del lote denominado Chima, estableciendo que en dicha venta se transfiere propiedad y que dicho inmueble dado en venta hace parte de uno de mayor extensión contenido en la Escritura Pública 537 de 1963, estableciendo que uno de los linderos de dicho inmueble se ubicaba con playas del Mar Caribe. Refiere que en un proceso ventilado ante el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cartagena se incluyó un informe en el cual se cuestionó lo establecido en la Escritura 861 de 1971 por cuanto para el lindero de playas del Mar Caribe no existía anteceder ninguna aclaratoria ni rectificación alguna de linderos como tampoco la cantidad de tierra por concepto de compraventa, canje, cesión gratuita o prescripción que pudiera justificar la llegada de este lindero hasta la playa. Prosigue advirtiendo que la familia del Río, a partir de esa escritura 861, ha venido haciendo un loteo progresivo del predio de 95 hectáreas de propiedad de sus representados pues, de forma supuestamente fraudulenta, se dio origen a una escritura pública que superpone a los predios de sus representados lo cual ha causado afectación a sus dueños originales. Indica que, en el curso del debate surtido ante el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cartagena y el Tribunal Superior de Cartagena en el cual fungían como procesados sus representados, existió un debate frente a la legalidad de las tradiciones y escrituras públicas en donde se concluyó que, en sus palabras, el señor del Río y después de forma consecuente sus herederos hijos y esposa, iniciaron una serie de hechos directamente relacionados con socavar, tapar, intenta dar legalidad a esta situación que como dije fue definida en la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito que señala de forma evidente, que los propietarios son mis representados la señora Petrona de ese predio de 95 hectáreas. Por ello, alude que se han realizado una serie de desenglobes que tienen como inicio común la Escritura Pública 861 que genera una venta ficticia de unos inmuebles que no son de propiedad de los del Río, con lo cual se ha afectado a terceros de buena fe, afectando con ello a los reales titulares del derecho de dominio del predio Guayepo que en su matriz es la designación del predio de sus representados, Grau, pues han vendido de mala fe sin ostentar titularidad de dominio, pues lo vendido corresponde a una posesión. Seguidamente expone que se falta a la verdad en el certificado de tradición del inmueble adquirido por el señor Víctor del Río, pues en su primera anotación consta una compraventa de un derecho real de dominio, faltando a la verdad pues no existía un dominio sino una posesión. Luego de leer todas las anotaciones contenidas en el mencionado de tradición del inmueble Chimá, alude a un informe de investigador de campo que se incluyó en el proceso del Juzgado 2 Penal de Cartagena en el que refiere que para el año 2010 se había dado apertura a 20 folios de matrícula derivados de dicho inmueble, los que en su sentir derivan de una escritura pública falaz, EP 861. Por ello, puntualiza que, en procura de evitar futuras afectaciones, requiere este restablecimiento del derecho, al considerar que la Escritura Pública 861 contiene vicios de fraude, motivo fundado para creer que el documento es fraudulento, predio del que por demás indica que se han realizado ventas del predio que comprende el de los herederos del señor Grau. B. De la oposición del restablecimiento del derecho. En dicha diligencia, tanto los terceros como la defensa se opusieron a esta petición ante las diversas falencias que sustentaran la petición de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 101 del Código de Procedimiento Penal, tomando especialmente como punto de partida la ausencia de acreditación por parte de los solicitantes pues no existieron elementos de prueba que permitieran y que objetivamente se evidenciara el delito de fraude procesal y 2, tampoco se estableció que el título de propiedad obtenido por el señor Víctor del Río fuese fraudulento. Lo anterior se sustentó por mi defensor, resumidamente, así.
Las circunstancias que rodean el supuesto fraude datan del año 1971, de manera que se hizo nacer un proceso penal para promover un restablecimiento del derecho y desdeñar el concepto de intemporalidad. Lo anterior, sumado al hecho de que mi padre Víctor del Río falleció desde el año 2004, por lo que no se avisoró ningún hecho jurídicamente relevante respecto de su esposa e hijos, quienes sí fuimos vinculados a este proceso. Adicionalmente, se echó de menos en la argumentación que por cuenta del debate que suscita este predio existe un proceso penal identificado con el radicado 13-01-60-01-1282-01-81-30 y 242 que se sigue en contra de los señores Carmelo y Petrona Grau, así como inspectores de policía de Arroyo de Piedras y Punta Canoa, pues según aquel proceso, los primeros presuntamente determinaron, en la modalidad de instigación, a los señores inspectores para proferir resoluciones favorables a ellos en el marco de una actuación policiva de perturbación a la posesión, utilizando para ello una fundamentación estimada por la Fiscalía como falaz, pues apelaron a las sentencias proferidas por el Juzgado 2 Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, como fundamento para iniciar la acción policiva en contra de los señores del Río Quintana cuando dichas providencias no resolvieron el asunto base frente a la posesión o tenencia de los predios sobre los cuales ellos alegan una propiedad. Se echó de menos que el señor Juan Antonio Grau Torres en efecto sí adquirió el inmueble, pero cuyas medidas jamás consistieron en hectáreas, sino en 62 cabullas y media. Por tanto, hasta la fecha no existía claridad de los linderos del predio, pues la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha definido que la entidad encargada para realizar la conversión de sistemas métricos costumbristas, como la unidad de cabullas, al sistema métrico internacional actualmente vigente, corresponde al Instituto Nacional de Meteorología, INM, elemento que no es arrimado a esta actuación, pues el dictamen traído a colación no tiene el valor suasorio permitido, ya que quienes lo suscriben no hacen parte de esta última entidad, INM. Aunado a lo anterior, se resaltó la incongruencia de los solicitantes en punto a que aluden que el predio pretendido en restablecimiento actualmente tiene una extensión de 95 hectáreas más 492,21 m2 en favor de los herederos del señor Grau Torres. Sin embargo, con dicha argumentación desconocen que la venta realizada por el señor Juan Antonio Grau Torres en favor de la Sociedad Agropecuaria Altamira refiere una extensión de 113 as, y que a su vez se ampara en un certificado catastral que refiere que dicho predio tiene una extensión de 94.3750 as, es decir, se vendió un predio más grande del que realmente se tenía. Es decir, que el predio sobre el cual se pretende el restablecimiento ya fue dado en venta totalmente y no corresponde al predio de los hoy herederos del señor Víctor del Río. En adición, no se avisora que los denunciantes acudiesen a la jurisdicción civil, escenario adecuado para ventilar este tipo de discusiones en el marco de un proceso reivindicatorio, lo cual excluye la aplicación del derecho penal por el principio de ultima ratio. El defensor en dicha audiencia explicó los pormenores de los diversos procesos policivos que han sido promovidos por los herederos del señor Juan Antonio Grau desde el año 2008, resuelto en favor de mi familia en el año 2014 luego de una amplia discusión jurídica que culminó con una tutela emitida por el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, confirmada por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena, en la cual ordenaba a la Inspección de Arroyo de Piedras para que archivase la querella policiva por caducidad de la acción. Además de lo anterior, se explicó cómo en el año 2013 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ORIP, de Cartagena debió aclarar la situación registral del inmueble, toda vez que en el pasado no aparecía la venta realizada por el señor Juan Antonio Grau en favor de la Sociedad Agropecuaria Altamira por 113 as, mayor a lo amparado catastralmente, sino únicamente la segunda venta por 2 hectáreas, lo que indica que en ese momento se pretendió hacer ver que el predio 060, 108, 112 contaba con más terreno del que realmente tenía. Se apuntaló la ausencia de una declaración de parte restante por parte del señor Juan Antonio Grau / diagonal o sus herederos, siendo esto una obligación prevista en el estatuto registral, pues no es claro cuál es el área y linderos que realmente restan del predio. En igual sentido, se descartó la existencia de un fraude procesal, pues en el certificado de tradición del bien inmueble 060-47396, lote Chimá de propiedad de Víctor del Río,
Consta que en su complementación que lo dado en venta consistía en una posesión ya declarada por los señores Ángel María González Valientes y otros, de manera que nunca se indujo en error al registrador de instrumentos públicos haciéndole creer que se estaba trasladando una propiedad, explicando además que bajo el anterior estatuto registral, decreto 1250 de 1970, era viable inscribir la falsa tradición o dominio incompleto. Asimismo, también pudo ser factible que al momento de realizar dicha venta existiese un error en la declaración de los linderos dados en venta por el señor Ángel María González Valiente, lo que es completamente válido pues para ello se instituyó la figura de aclaración de linderos. Por tanto, a pesar de que se pueda considerar que existe una errada declaración de un lindero, no se advierte objetivamente que dicha situación haya tenido el fin de inducir en error a ningún funcionario de la Oficina de Instrumentos Públicos. Sumado a lo anterior, se especificó durante todo este lapso que el señor Víctor del Río sí ha mantenido la posesión del inmueble, lo que se puede ver en múltiples anotaciones que figuran en el certificado de tradición y documentación aportada en tal sentido. Del mismo modo, se demostró que no es cierto que Víctor del Río o sus herederos fueran los causantes de la denominada superposición, dado que aquello fue una situación generada por los herederos de Juan Antonio Grau al promover diversas peticiones ante el IGAC, peticiones en las que, en todo caso, se pudo conocer planos e información relativa a que el predio que respalda el FMI 060, 108, 112 se encuentra ubicado en un lugar distinto al del FMI 060-473-96, de manera que ni siquiera con colindantes. Finalmente, se advirtió que las sentencias traídas a colación por los solicitantes, esto es, las emitidas por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cartagena y Tribunal Superior de Cartagena, reconocieron que existe una discusión sobre la pertenencia de estos predios, no obstante aquello es un entuerto que en todo caso no resulta ser de la injerencia del juez penal en virtud del principio de ultima ratio que caracteriza la aplicación de la ius puniendi. De manera que es claro que dichas providencias no pueden ser utilizadas como sustento para acreditar que, en efecto, se reconoció algún tipo de titularidad o posesión en favor de los señores Grau Torres. 7. Decisión del Juzgado 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena. Luego de escuchar a los sujetos procesales, el 18 de agosto de 2023 el Juzgado 12 Penal Municipal emite auto por medio del cual negó la pretensión del restablecimiento del derecho. Dicha negativa se sustentó, en primer lugar, que no existía claridad sobre el delito que se trató de enrostrar, pues en la argumentación de la petente no quedó claro cuál es la conducta punible, que objetivamente está tipificada independientemente de que la haya realizado el señor Víctor del Río o sus herederos o inclusive el señor Valiente, que es el que vendió las hectáreas al señor del Río, siendo este el primer requisito a acreditar. En segundo lugar, cuestionó que se manifestó la venta realizada al señor Víctor del Río sobre 21 hectáreas y 5.000 metros, sin embargo, de los elementos materiales probatorios se desprenden algunos que refieren que tiene 86 hectáreas y solo se ha acreditado la venta de 21 hectáreas y 5.000 metros y que muchos de esos predios que se vendieron, aparentemente son de los Grau, pero que nada se dijo respecto de la tipicidad objetivo, destacando la sentencia del Juzgado 2 Penal de Cartagena en donde se habría advertido que no está clara la tipicidad de esta conducta punible ya que se observa que existen dos predios, pero en el desarrollo los peritos señalan que uno es de la escritura 861 si la memoria y la otra es la 567, pero en ninguno de ellos se indica dónde termina el uno y dónde empieza el otro y que solo se hace menciones que un lindero no corresponde a lo que tiene que ver con el predio en mención. En una escritura se dice que llega o que colinda con el camio real del corregimiento de Arroyo Grande y otro dice que llega hasta las playas del Mar Caribe, por lo que no se observa el elemento primordial para poder establecer la tipicidad de la conducta punible. Seguidamente explicó que en el desarrollo argumentativo de la solicitante se endilga al señor Víctor del Río las presuntas ventas, de manera los eventuales herederos lo único que se les puede eventualmente reprochar es que vendieron lo que heredaron, pero eventualmente lo que se puede responsabilizar frente a estos eventos sería al señor Valiente o al señor del Río, quien falleció, de manera que la tipicidad no se le puede, por extensión, dar a los herederos, por lo que no existió desarrollo. En punto como fue que el señor Víctor del Río y el señor Valiente realizaron al parecer este tipo de conductas punibles o a través de qué medio.
Adicionalmente, cuestiona el despacho que no se aportó elementos materiales de prueba que acreditasen una tipicidad objetiva, pues solo hay unos informes de policía judicial que hay unas diferencias de linderos frente a una escritura y otra, que hay una discordancia frente a una serie de venta o cantidad de hectáreas, mas no que acredite una conducta punible. Posteriormente indica el despacho que lo que hay en este caso es una controversia a nivel civil que debe desatarse precisamente ante aquellos tribunales y no ante la justicia penal, pues lo que se evidencia es una actualización de linderos, poder que eventualmente puede darse una demanda de reivindicatorio del dominio, entre otros mecanismos que contempla la normatividad civil. Por ello, refiere que existe una falencia frente a los elementos de prueba aportados por los solicitantes, además que se incluyeron inclusive bienes que no tienen nada que ver con la controversia, de manera que debe existir mayor precisión de dichos elementos. Puntualiza el despacho que la solicitud no fue realizada de manera precisa, sino genérica, buscando abarcar el mayor porcentaje de bienes, incluyendo personas que no tienen nada que ver con el proceso. Por tanto, se podría suspender el poder dispositivo frente a los folios de matrícula inmobiliaria que se han derivado de un folio matriz, porque en este caso las conductas punibles no pueden ser fuente de derecho y por tanto no se puede tomar una medida casi que de manera indiscriminada afectando derechos fundamentales inclusive a personas que no tienen nada que ver en el asunto. Destacó igualmente que se observó que en este asunto el señor del Río tenía 86 hectáreas y vendió 21 hectáreas, 5.000 metros, es decir que aún le quedaba una cantidad considerable de hectáreas y por tanto no se estableció si esas hectáreas se encuentran por fuera de los predios, porque hace falta de igual forma la relación de un levantamiento topográfico. Adicionalmente, cuestiona que el informe pericial aportado por la parte solicitante no hace en este caso la conclusión clara y precisa en donde indiquen que esas 21 hectáreas y algo más de terreno refieran con precisión cuáles son esos bienes y por qué pueden conciliar con que estos no corresponden a lo de la familia del Río. Por tanto, finaliza el despacho advirtiendo que existen dudas que impiden pronunciarse frente al restablecimiento solicitado y, por tanto, deniega la petición elevada. 8. Hechos en concreto que motiva la presente acción constitucional. Decisión del juez quinto penal del circuito de Cartagena al resolver la alzada. La anterior decisión fue objeto de apelación por parte de la representación de víctimas, solicitante, y, mediante decisión del 15 de diciembre de 2023, el juzgado quinto penal del circuito revocó la providencia proferida por el juzgado 12 penal municipal de Cartagena, en la cual se resalta que, al realizar las consideraciones, únicamente realizó un amplio resumen o recuento frente a la solicitud realizada por la representante de víctimas, omitiendo realizar las mismas anotaciones de cara a las oposiciones realizadas en la primera instancia. Realizado el recuento procesal, el despacho considera que la decisión de primera instancia fue muy genérica al resolver el problema jurídico puesto de presente. Por tanto, la segunda instancia entraría a resolver si, en efecto, existe o no tipicidad objetiva del fraude procesal. Por tanto, refiere que la primera instancia exigió pruebas cuando en realidad en sede de control de garantías lo que se requiere son inferencias. Por tanto, lo que se analiza es si existen o no inferencias del fraude procesal aludido. Advierte que la representante de víctimas, de manera prolija, señaló cada una de las actuaciones en donde se encuentra el fraude procesal a manera de inferencia, explicando cada una de las escrituras, cada una de las ventas de una forma muy detallada. Así, refiere que se pudo conocer que el predio de la familia Grau tiene origen en esa escritura que hemos hecho mención a la 249 y la 395, sale del comprador inicial Juan, padre de la familia Grau, que adquirió un área de 200 hectáreas aproximadas, que hizo 2 ventas, todo eso nos lo dijo la señora apoderada de víctimas, una por 103 hectáreas a Agropecuaria Altamira y otra por 2 hectáreas al señor Armando González Castañeda, resultando una parte restante de 95 hectáreas. Aproximadamente, y esas 95 pues fueron las que se distribuyeron en el proceso de sucesión a sus hijos herederos. Además, que se brindó un conocimiento de que el predio de la familia del Río tiene origen en las escrituras públicas 861 del 19 de julio del 1971 de la notaria tercera de Cartagena y la escritura pública 537 del 20 de junio de 1963 de la notaría segunda de Cartagena y que de las mismas sencillamente se infiere que la 537 es el origen de la 861,
La 861 tiene dominio real pero la 537 es solo posesión material. Por ello, alude que el despacho se cuestiona que atendiendo a esos linderos y a esas ventas una de posesión y otra por propiedad, ¿cómo se hizo para incluir en la 861 el lindero oeste con playas en el Mar Caribe cuando la 537 no lo registra? Indica que como lo dijo la señora apoderada de víctimas, no lo registra. ¿De dónde lo sacaron esos linderos que aparecen a las 861? Porque es que no es posible ubicarlos en la 537, porque no concuerdan en ninguna parte. Aquí no hay error como dijo el acuo, que dice de un proceso de lindero, de reivindicatorio. ¿Cuál error? ¿Un error en 4 linderos? Para lo anterior trae a colación la argumentación de la solicitante cuando manifestó que la tierra no cambia, no concuerdan por ninguna parte. Dicho ello, concluye que existe una gran inconsistencia en los linderos entre la matrícula original 537 del 63 y la compra de los del Río en la 861 del 71. Entre otras, en la original no tenía linderos con el Mar Caribe pero en la 861 sí aparece el límite con el Mar Caribe. La 861 registra que consta de la 537 es de por sí proindiviso, y la venta firmada solamente como se ha dicho por el señor Ángel María González Valiente y no por los 4 poseedores que aparecen en la 537 e inexplicablemente la 861 aparece, con dominio y la 537 figura solamente como posesión material y la 861 limita por el oeste con playas del Mar Caribe, la 537 no limita con playas del Mar Caribe. De esta manera refiere que los límites de la 861 no fue posible ubicarlos en la 537, por lo que efectuadas las deducciones de los terrenos vendidos por Juan Grau Torres de 103 hectáreas a la Sociedad Comercial Agropecuaria Altamira y otra por 2 hectáreas al señor Armando González Castañeda, los sucesores Genaro, Petrona, Carmelo y Guillermo Grau Murillo sucesores del finado Juan Grau Murillo les quedan 95 hectáreas más 1.492 metros cuadrados. De allí que, dice la providencia, se infieren las irregularidades existentes en el predio denominado Chimá de la familia del Río derivada de la escritura 861 y 537, pues esta última solo contiene un derecho de posesión y no de dominio, por lo que no es posible que la 861 contenga un derecho de dominio pleno, por lo tanto, no podía estar inscrito como derecho de dominio. De lo anterior, dice el despacho que si se obtuvo un acto administrativo que fue la inscripción en instrumentos públicos de Cartagena y además que no nos parece que esto sea una controversia meramente civil, porque de seguro que si fuera de primera instancia se hubiese tomado la labor de no fragmentar su decisión como lo dice en el recurso, muy posiblemente otro hubiese sido su decisión, porque es que no lo hizo. Culmina su decisión manifestando que, dada esa carga argumentativa y las evidencias aportadas por los solicitantes, si se indujo en error a la ORIP Cartagena y de pronto también a Agustín Codazzi. 9. Motivos por los que incurre en defecto fáctico el juez quinto penal del circuito de Cartagena. De conformidad con el anterior recuento realizado, se evidencia que la decisión emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena incurre en defecto fáctico al desconocer los elementos de prueba arrimados a la actuación y, por ende, tomando una decisión que se sostiene exclusivamente en la retórica del juez. En particular, los motivos concretos por los que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena incurre en esta vía de hecho consisten en que 1. Se restableció el derecho por unos hechos que datan del año 1971. Como se pasó de ver, de la simple relación de hechos realizada por la solicitante es ostensible la situación fáctica data desde el año 1971 y peor aún, cuestionan el actuar de mi padre Víctor del Río, es así que, sin entrar a mayores elucubraciones al respecto, refulge con absoluta claridad que se mal entiende el concepto de intemporalidad, haciendo nacer a la vida un proceso penal con el único propósito de adelantar un restablecimiento del derecho. Pero no solo eso, sino que dicho proceso nace y, a pesar de que mi padre Víctor del Río falleció desde el año 2004 y a que sus herederos no tenemos ninguna relación con dichos hechos, pues en su mayoría éramos menores de edad, de manera que es evidente que fuimos vinculados hasta este estadio con la única finalidad de tener un indiciado cuando en verdad ni siquiera tenemos una relación con estos hechos específicos más que haber sido legítimos herederos de nuestro padre.
2. En las escrituras del inmueble adquirido por Juan Antonio Grau Torres las medidas son en cabullas y el juez afirmó, sin ninguna base, que el predio tenía una extensión de 200 hectáreas. No es cierto que el predio del señor Juan Antonio Grau Torres tuviese 200 hectáreas como lo manifestó el juez quinto penal del circuito, pues la EP 249 de 1946 describe con absoluta claridad que el predio adquirido tiene una cabida de 62 y medio, cabullas, es decir, el predio jamás ha tenido una extensión medida en hectáreas o, lo que es lo mismo, en el Sistema Internacional de Unidades, sí. De esta manera, es claro que el juez realizó esta afirmación sin contar con medios de pruebas que la soportasen, pues en adición a lo anterior, la EP 395 de 1948 únicamente aclaró los linderos y nunca la extensión. Ver pruebas 2 y 3 entregadas por la defensa. En adición a lo anterior, el dictamen aportado por la solicitante, esto es, el suscrito por Rafael Romero Maza y Pedro Orozco Fontalvo, con los cuales pretenden sustentar que el predio aún cuenta con una cabida aproximada de 95 as. Más 1.492,21 m2, cuenta con falencias, destacándose esencialmente que el dictamen no fue suscrito por miembros del Instituto Nacional de Meteorología, única entidad habilitada en Colombia por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante decisión 1-1001-03-006-000-2014-00277 del 22 de octubre de 2015 para certificar las cabidas de un predio desde las medidas costumbristas, como las cabullas, al Sistema Internacional de Unidades, como lo son las hectáreas, de manera que es evidente la ausencia de valor suasorio del mencionado peritazgo, especialmente teniendo en cuenta que INM ya tiene dicho que la cabulla es una unidad de longitud variable y poco confiable. Ver pruebas 7 y 8, folios 7 y 8, entregadas por la defensa. Sumado a lo anterior, el juez sesgó e ignoró el contenido íntegro de las EP 606 de 1974 y 1568 de 1975, pues ignoró que en aquellas el señor Juan Antonio Grau realizó dos ventas del inmueble 060, 108, 112 aportó el certificado catastral No 2855 en la que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi certificó que el predio Guayepó solo contaba con un área de 94,30 y 750 hectáreas, es decir, que el señor Grau Torres realizó ventas por extensiones mayores a las realmente poseídas y adicionalmente refuerza el hecho de que dicho inmueble nunca tuvo 200 hectáreas como lo dijo el juez. Ver prueba 4, folio 5, entregada por la defensa y PDF Guayepó, 10 de agosto de 2023, 11 a 51 am, folio 8, entregado por la parte solicitante. Sobre este aspecto es indispensable llamar la atención a la judicatura, pues con tal afirmación el juzgado quinto penal del circuito desafió las reglas matemáticas, pues las escrituras públicas 606 de 1974, Notaría 2 de Cartagena, y 1568 de 1975, Notaría 1 de Cartagena, ya mencionadas establecen que el señor Juan Antonio Grau Torres vendió un total de 115 hectáreas, es decir, si partiésemos de las cuentas realizadas por el juez el predio tendría 85 hectáreas y no 95 como erradamente lo afirmó para sustentar la decisión, con lo cual se hace aún más evidente la desatención de los elementos materiales probatorios sobrantes en la actuación. 3. Existe ausencia total de tipicidad objetiva, pues el señor Víctor del Río no era la persona encargada de declarar los linderos del inmueble. Por otra arista, dice el juez que se puede inferir que el señor Víctor del Río sí pudo inducir en error a la ORIP Cartagena cuando inscribió el FMI 060-47396, pues ninguno de los linderos de la EP 861 de 1971 consta en la escritura antecedentes, esto es la EP 537 de 1963, y además que se logró inscribir una propiedad con dicha escritura, cuando en verdad se trataba la compra de una posesión. Con tales argumentos desconoce que el acto de declaración de medidas y linderos es realizado por el vendedor y no por el comprador, es decir, cuando el señor Víctor del Río adquirió el inmueble mediante EP 861 de 1971 no fue la persona que declaró la extensión y linderos del predio, por tanto, mal se haría en responsabilizarlo de tal acción pues, se reitera,
quien hace tal declaración es el vendedor. De hecho, mucho menos se nos puede endilgar a sus hoy herederos, pues tampoco existe prueba alguna que permita vislumbrar que Roberto del Río Quintana, el suscrito, Adelina Quintana del Río, mi madre, o Carlos o Rubén del Río Quintana, mis hermanos, tuviésemos alguna relación con dicho acto de declaración. 4. Desde el momento de la adquisición, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena sabe que el bien proviene de una declaratoria de posesión, por lo que no existe inducción en error. Es falso que esté acreditada la supuesta inducción en error a la ORIP Cartagena tal como lo indica el juez quinto penal del circuito, dado que la complementación del certificado de tradición del FMI 060-4739 aportado por los solicitantes da cuenta que el lote dado en venta al señor Víctor del Río proviene de una posesión, es decir, que en todo momento la ORIP Cartagena ha tenido claro que no se trata de un título traslaticio de dominio completo, propiedad, con lo cual se infiere que es completamente imposible haber inducido en error al servidor público de aquel entonces, pues siempre existió claridad sobre el tipo de venta realizada, esto es, una posesión. Ver folio lote Chima, Arroyo de Piedra, PDF aportado por la solicitante, folio 1, complementación. La falsa tradición es un acto válido y que previo a la Ley 1579 de 2012, actual Estatuto Registral, era posible dar apertura a un folio de matrícula inmobiliaria con base a un dominio incompleto, como lo es la posesión. Ver, PDF 170334, consulta 54381, folios 5 y 6, aportado por la defensa. De allí que la argumentación esbozada por el juez al respecto ni siquiera se encargó de descartar estas alegaciones realizadas por mi defensor y que fácilmente le habrían permitido descartar el otorgamiento del restablecimiento del derecho, afectando a los actuales poseedores del bien. 5. Las discusiones son de índole civil. Sin embargo, como los hechos son de 1971 y están prescritos, se acudió a la vía penal. Por otro lado, también ignoró el despacho los elementos aportados por la defensa que acreditan que el señor Víctor del Río, tras la compra del lote, ha ejercido posesión pacífica desde el año 1971, con lo cual se evidencia que la discusión que se suscita en este asunto es de carácter civil y en virtud del principio de última ratio el derecho penal no puede intervenir. Sin embargo, ante el evidente acaecimiento del fenómeno de la prescripción civil, se recurre a esta vía penal desdeñando el concepto de intemporalidad del restablecimiento del derecho al que refiere la Corte y peor aún, el juez desatiende la prueba y concede el mencionado restablecimiento. Ver prueba 25 aportada por la defensa. Pero como si fuera poco, tampoco tuvo en cuenta el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que las decisiones emitidas por el Juzgado 2 Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena aportadas y mencionadas ampliamente por la parte solicitante en forma alguna reconocieron que el predio Chimá estuviese ubicado sobre el predio Guayepo, pues aquellas decisiones se limitaron a expresar que existía una controversia que debía ser resuelta por la jurisdicción civil. En atención a la última ratio del derecho penal, explícitamente la Sala Penal Tribunal Superior de Distrito Judicial advirtió que, aunado a lo expuesto, los encartados afirman que aún en la actualidad y desde hace décadas ejercen posesión sobre el predio Chimá, lo que es indicativo de que existe un conflicto de pertenencia sobre estos terrenos que se originó probablemente en la delimitación de los mismos, entuerto que en todo caso no resulta ser de injerencia del juez penal en virtud del principio de ultima ratio que caracteriza la aplicación de la ius puniendi. Ver, PDF Sentencias, 10 de agosto de 2023, 1:08 p.m., folios 48 y 49, aportado por la parte solicitante. Visto lo anterior, es claro que el juez quinto penal del Circuito de Cartagena ignoró flagrantemente lo revelado por los elementos materiales probatorios, pues en su conjunto afirmaban a gritos que es imposible otorgar el restablecimiento del derecho, debido a que el proceso penal no se puede instrumentalizar para resolver asuntos de distinta naturaleza por el principio de ultima ratio, aspecto que ya había sido aclarado previamente por este tribunal. 5. Se omitió por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres han promovido controversias polisivas que han sido desestimadas por su imposibilidad de prosperidad. Del mismo modo,
El juez ignoró y omitió por completo pronunciarse sobre los elementos materiales probatorios aportados por la defensa en las cuales se acreditan todas las controversias policivas que han sido promovidas por los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres desde el año 2007, en las cuales se puede observar que cada una de ellas desestimadas al ocasionarse el fenómeno de la caducidad, por lo que se evidencia la instrumentalización del derecho penal para obtener un restablecimiento. Dado derecho a todas luces improcedente. Ver pruebas 11 a 22 aportadas por la defensa. 6. El juzgado accionado igualmente ignoró que, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el señor Víctor del Río tenía inscrito el predio Chimá desde su adquisición. Del mismo modo, el juzgado accionado ignoró los elementos materiales probatorios que demuestran que ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el señor Víctor del Río inscribió formalmente este inmueble Chimá tras ser adquirido, en tanto que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, lote Guayepó, pretendieron en el año 2011, aproximadamente 40 años después, inscribir un plano que no correspondía a la realidad y que se superponía al inscrito desde hacía mucho tiempo por mí. Padre. Lo anterior, a pesar de que el inmueble 060, 108, 112, Guayepó, se encuentra respaldado catastralmente en una ubicación completamente distinta al predio Chimá, situación que también fue ignorada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena. Ver pruebas 26, 27 y 28 aportadas por la defensa. En conclusión, es claro que el juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena desconoció e ignoró el abundante material probatorio aportado por la defensa, en la cual se demostraba que la solicitud postulada por la representante de víctimas era a todas luces improcedente, pues desconocía el concepto de última ratio del derecho penal, pero con aún más fuerza evidenciaba que no existe ningún tipo de fraude procesal en que se haya podido hacer incurrir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos /diagonal o Agustín Codazzi. Por tanto, urge necesario conceder la presente acción constitucional de tutela y ordenar al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena a que emita una nueva decisión que atienda todos los elementos materiales probatorios arrimados a la actuación que impiden otorgar un restablecimiento de derecho que suspenda el FMI 060-473-96 y todos aquellos que de éste derivan.